Amén, amén. Bueno, el tema del día de hoy se llama quiero hacer lo bueno, pero mi resultado es hacer lo malo. ¿Y cuántos piensan de la misma manera? Muchos decimos conozco la ley de Dios, conozco las escrituras, conozco lo que Dios dice que tengo que hacer, pero ¿por qué siempre resulto haciendo lo malo? ¿Por qué siempre resulto pecando y fallándole al Señor, a pesar de que en mi de corazón hay un deseo de cumplir la palabra de Dios? Hay un deseo de cambiar mi vida, pero eso nunca llega, porque siempre estoy encadenado a ese pecado que no me suelta. ¿Y sabes algo? Sí, somos esclavos. La Biblia dice que somos esclavos. Y el hecho de ser esclavo es que hay alguien que está gobernando mi vida y que yo no tengo libertad de hacer absolutamente nada. Ese es el hecho de la esclavitud, ¿ok? La esclavitud, les voy a hacer una representación. Steven, ven un momento. Bueno, ¿cuántos conocen a Steven? Por precaución. Ok, entonces Steven es, vamos a colocar el ejemplo de que él es el esclavo. Yo soy el dueño o soy el amo de él, por lo cual él tiene que obedecer mis órdenes. Si yo le digo, Steven, arrodíllese, ¿qué tiene que hacer? Arrodillarse, ¿sí? Vea cómo es de obediente. Eso. Steven, colóquese en pie y lo hace. Así que la palabra de Dios, cuando nos dice que somos esclavos del pecado, el pecado hace con nosotros lo que quiere, de la misma manera en que yo lo hice con Steven, porque soy su amo, él no tiene ninguna libertad. Y es por eso que el enemigo nos tiene de esa misma manera a muchos, aún siendo cristianos, porque no hemos encontrado una libertad. Gracias, Steven. Entonces, una de las cosas que queremos en medio de esta mañana es podernos libertar de eso que nos lleva a cometer siempre actos que van en contra de la ley de Dios. Muchos dicen, pastor, yo vengo a la iglesia, yo trato de buscar al Señor, pero sigo atado a la pornografía, sigo atado a los vicios, sigo atado a las malas palabras, a mi carácter, y no he podido ser completamente libre. Ahora, ¿cuál es mi condición respecto a Dios? Si Dios dice que busquemos la santidad. Por eso vamos a buscar Romanos capítulo 7, versículo 19. Amén. Romanos capítulo 7, versículo 19. Dice la palabra, en vez de lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Y esta frase la estaba diciendo el apóstol Pablo. Si ustedes leen las escrituras, el apóstol Pablo era un hombre memorable, era un hombre realmente que yo me asombro. La primera persona después de Jesucristo con la cual me quiero entrevistar en los cielos es el apóstol Pablo. Imagínense que esa Biblia que usted tiene, casi la mitad de la Biblia fue escrita por él. Usted ve los libros como Tesalonicenses, Filipenses, Corintios, todos aquellos libros que usted ve en el Nuevo Testamento fueron escritos por él. Iba y visitaba diferentes lugares, era azotado, no le daba miedo predicar, pero este hombre estaba diciendo algo muy sincero, que yo creo que usted también se hace parte de eso, de lo que él decía. Dice, en vez de lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Siempre resulto cometiendo el error del pecado. Siempre resulto haciendo cosas que Dios no me había pedido. Amén. Por eso lo primero que debemos acabar en medio de nuestra vida es nuestra naturaleza pecaminosa. Es el primer punto que quiero tocar en esta mañana. Y hay una naturaleza con la cual nosotros nacimos. Yo expliqué esto el día miércoles, cuando se conectaron a la reunión. Hablamos de dos naturalezas, la pecaminosa y la naturaleza divina. La naturaleza pecaminosa es aquella que proviene de Adán, que fue contaminada. Es una de desobediencia. Por algo, ustedes ven que en la palabra de Dios dice que Jesucristo derramó ¿hasta qué? Hasta la última gota de su sangre. ¿Por qué? Porque la sangre que venía desde Adán venía totalmente contaminada de pecado. El ADN era un gobierno de Satanás que los mantenía esclavos. Por eso Jesús, cuando está en la cruz, dice que sale hasta la última sangre. Tenía que salir hasta la última sangre de toda una generación que había pecado. Y Jesús fue un nuevo comienzo. Ustedes pueden ver en los libros de historia que dice 500 años antes de Cristo, 300 años después de Cristo, y Cristo fue tomado como una referencia de inicio. Por eso todo aquel que cree en Cristo tiene una nueva vida, tiene una nueva esperanza. Algo que venía viejo se tiene que acabar para comenzar en Cristo algo nuevo. Por eso Jesús derrama hasta la última gota de su sangre para acabar la naturaleza pecaminosa con la cual habíamos venido todos nosotros.
Pero pastor, ¿es posible que yo ya haya confesado que Jesús es mi Señor? Yo ya haya ido a la iglesia, todavía tenga la naturaleza pecaminosa. ¿Ustedes qué creen? Si la podemos tener. Michael, voy a hacer un cambio de micrófono a este otro, el segundo. Sí, hola. Ok, ahora sí. Entonces, ¿podemos tener esa misma naturaleza pecaminosa asistiendo a la iglesia? Sí, cuando no hemos reconocido realmente a Jesús. Recordemos que Jesús es el único que puede cambiar nuestra naturaleza. Si no lo reconocemos realmente, no la cambiamos, sino que permanecemos siendo esclavos del pecado. Por eso muchos dicen, pastor, no puedo ser libre de esto o aquello. Me tiene atado completamente. Trato de buscar solución, pero no. ¿Sabes? Porque no has buscado la solución correcta, que se llama Jesucristo. Y eso lo vamos a ver a través de esta charla, cómo podemos ser completamente libres. Amén. Así que la naturaleza pecaminosa nos desconecta de Dios, primero que todo. No nos deja percibir su bondad, sino que nos hace depender de lo que vemos o sentimos, engañándonos y llevándonos a la muerte. ¿Cuál es el objetivo de la naturaleza pecaminosa? ¿Llevarnos a dónde? A la muerte. ¿Y qué es la muerte, según ustedes entienden o comprendemos acerca de la Biblia? Cuando le dice que la paga del pecado es la muerte, ¿a qué se refiere el Señor? Luego no todos nos vamos a morir, sea cristiano, sea pastor, nos vamos a morir, todos vamos para la muerte. Entonces, ¿por qué dice, si la paga del pecado es la muerte? ¿Qué diferencia hay? ¿De qué muerte está hablando? Una muerte espiritual. Y segundo, cuando se refiere a muerte, se refiere a una condenación al infierno. Recordemos que solamente hay dos posiciones, o salvación, o qué más, o condenación. Cielo o infierno. El Señor nunca fue de intermedios. Las costumbres y la tradición nos ha enseñado que existe un purgatorio, que existe un lugar intermedio, y eso es totalmente falso, porque si Dios fuera de intermedios, estaríamos leyendo la Biblia donde nos dice, tal vez, si tú haces esto, tal vez yo te bendiga, y si tú haces esto, de pronto yo haga. Imagínense que el Señor hubiera escrito eso, entonces estaríamos, ¿será que si el Señor sí me quiere bendecir o no? El Señor fue sí o fue no. Es una determinación en la cual también nos pide, o sean fríos o sean calientes, mas no tibios, porque los tibios, ¿los qué? Los vomito de mi boca. Así que tenemos que salir ¿vivimos en la naturaleza pecaminosa o vivimos en la naturaleza divina? Pero no podemos traer la naturaleza pecaminosa a la iglesia. No podemos traer la naturaleza pecaminosa al Señor, porque el Señor quiere que seamos completamente libres del pecado. Gálatas capítulo 5 del 19 al 21. Dice la palabra de Dios: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Dice la palabra: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, versículo 20, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias y divisiones. Haga la evaluación si vivimos aún en la naturaleza pecaminosa. Miren esto y especifica realmente cuál es el resultado de aquella naturaleza. Y nosotros creíamos que ya teníamos una naturaleza divina. Pues no, estamos vestidos aún de la vieja criatura para poder llegar a conocer realmente a Cristo, que nos puede libertar de todo esto. Vamos a volver a hacer la lista y quiero que usted vuelva a analizar de todo lo que estoy leyendo, qué es lo que de pronto nosotros debemos transformar. Y la Biblia es específica, nos habla nuevamente. Dice: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, orgullo, ¿no? Peleas, celos, arrebatos de furia, ambición, egoísmo, discordias y divisiones. Bueno, versículo 21, no leí el versículo 21. Envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida, y resalté grandemente, no heredará el reino de Dios. Y cuando hablamos del reino de Dios es cuando su poder y su gracia descienden a esta tierra.
Recordemos, el domingo pasado hablé que Jesús es la representación del reino de Dios. Por eso él decía, el reino de los cielos, ¿qué? Se ha acercado. Era porque Jesús había venido. Y él quería que nosotros experimentáramos el reino de los cielos en la tierra. Por eso les hice una comparación. ¿Qué es el reino de los cielos? ¿Qué hay en el reino? Allá no hay tristeza, no hay depresión, no hay enfermedad, no hay nada de eso. ¿Ustedes quisieran tener el reino de Dios en su casa? Todos quisiéramos que descendiera. Y por eso Jesús, para poder conocer el reino de los cielos, tienen que conocer a Jesús. Si no conocemos a Jesús realmente, no podemos ser libres del pecado. Ahora la Biblia nos dice que todas estas características no nos hacen pertenecientes al reino de Dios. Por eso muchos se preguntan acá, pero pastor, yo no he visto un milagro en mi vida, yo no he visto una sanidad, yo a veces vivo el día a día esperando que Dios me tiene, pero nada ocurre, no siento nada cuando estoy orando. Y es porque esta naturaleza nos separa de Dios, nos separa completamente, es como si hubiera un muro y por eso no podemos conquistar. Pero ustedes pueden decir, pastor, sí, yo he alcanzado a ver alguna sanidad. Es porque Dios ha tenido misericordia, pero lo que quiere Dios que tú experimentes es el reino de los cielos en tu casa, que tú puedas ver los milagros, que puedas sentir la unción del Espíritu Santo moverse, que puedas empezar a establecer tu ministerio porque está ahí. Pero hay algo que te separa de Dios y es aquella naturaleza que nos está separando. ¿Ok? Ese vestido que no nos hace realmente aceptos a Dios. Por eso la palabra de Dios dice, cuando no sé si ustedes se acuerdan de la historia del hijo pródigo, ¿qué fue lo primero que hizo el padre? Quitarle el ¿qué? Los harapos que él traía y colocarle un ¿qué? Un vestido nuevo. Prácticamente o espiritualmente lo que significaba era quitándole la naturaleza pecaminosa con la cual él había venido, porque venía realmente con arrepentimiento. Le quitó ese vestido y le colocó uno nuevo. También le colocó, ¿qué más? Un anillo. ¿Y el anillo qué representa según las escrituras? Autoridad y poder. Con el anillo se sellaba una orden, se sellaba una ley. Y también le cambió algo muy especial. ¿Qué más? Los zapatos. Así es. ¿Y por qué los zapatos? Porque andaba en otros caminos que no debería andar. Ahora, eso es lo que Dios quiere hacer en esta mañana. Quitar esa vieja naturaleza que nosotros tenemos, colocarnos la vestidura nueva del Padre. El Señor nos quiere dar autoridad, ministerio, unción del reino, un anillo. Solamente los anillos se podían percibir en ese tiempo en los reinos. Una persona de la plebe, como llamaban en ese tiempo, no podía ver ni siquiera el oro. No tendría anillos, no tendría joyas, ¿sí? ¿O cómo es posible que una persona completamente pobre tenga un anillo? Vende el anillo para poder comer, ¿o no es así? Por eso estaba hablando del reino. Y nosotros todos tenemos acceso a ese reino, pero no hemos podido acceder. ¿Por qué? Por el hecho de que tenemos esa naturaleza pecaminosa en medio de nuestra vida y que tenemos que trabajar. Pero muchos dicen, pastor, yo lo he tratado de hacer, pero no ha sucedido nada. Ahorita ya más adelante les voy a decir de qué manera lo vamos a hacer. Gálatas capítulo 5 versículo 17 dice lo siguiente: porque esta desea lo que es contrario al espíritu. Está hablando acerca de nuestra carne. Porque esta desea lo contrario que es al espíritu, y el espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Y cuando hablamos de no pueden hacer lo que quieren, es que deseamos cumplir la palabra de Dios, pero no podemos hacerlo porque hay alguien que nos gobierna y es nuestra carne o nuestra naturaleza, ¿sí? Pastor, o sea que solamente es decir el Señor, quita mi naturaleza pecaminosa. Eso no nos corresponde a Dios. ¿Saben por qué? Porque nos corresponde a cada uno de nosotros. Es algo que Dios no puede hacer. Hay personas que oran mal, y cuando digo oran mal es que le dicen al Señor, Señor, cámbiame. Eso es una mala oración. ¿Cómo así, pastor? Porque el que tiene que cambiar, ¿quién es? Nosotros. El Señor no va a traer un ángel y te va a decir, Steven, te quito esta naturaleza y ya mañana vas a comenzar a pensar bien, a empezar a caminar bien. No es así. Es de nuestra ¿qué? Propia voluntad que debemos hacer. La única forma de salir de esa naturaleza es morir también como Jesús murió. Por eso Él nos pide, mueran para que puedan nacer de nuevo. Él habla de comienzos nuevos, y por eso le pide a usted que para poder nacer de nuevo usted tiene que morir.
a su vida. Amén. Por eso quiero tocar el segundo punto en esta mañana, y es empezar a soltar la carga del pecado. ¿Y por qué el pecado es una carga? Y quiero colocar un ejemplo aquí. Yo tengo esta canasta, ¿sí? Esta canasta, si yo le he hecho varias cosas, ¿sí?, se empieza a colocar cada vez más pesada, ¿ok? Esta canasta pesa. Y muchos llegan a la iglesia con esto así: pastor, quiero que ore por mis hijos, por mi familia, para que Dios me cambie mi carácter. Pero usted lo tiene. Yo puedo orar y creer que el Señor puede hacernos libres, porque yo creo en Cristo. Pero nosotros, los que no hemos decidido soltarlo, el Señor nos dice: suelta esa carga. Nosotros no lo hacemos. Vivimos con esta carga constantemente, y esta carga se llama como pecado, y el pecado me separa de Dios. ¿Cómo Dios puede abrazarme teniendo yo una carga? Él no puede llegar completamente a mi vida. O sea que hemos alcanzado al menos su toque, su misericordia. Éramos lo que hemos visto en todo este tiempo, pero Dios tiene muchas más cosas para nuestra vida, pero no las experimentamos por el pecado que estamos cargando. Y cada vez más tú dices: no puedo con esto, pastor, el pecado va aumentando. Pues usted le va a estar echando más y más peso, y es difícil avanzar con eso, ¿cierto? ¿Se cansa uno? Sí, y por eso es que hoy en día tenemos cristianos agotados en las iglesias, cristianos que no quieren orar, porque son tanta la carga espiritual que tienen, que no solamente tienen la de ellos, sino tienen también la de otros. Pastor, es que no puedo con el pecado de mis hijos, y se echa otro más, otro tarro de estos encima. Pastor, es que no puedo con fulanito de mi casa, no puedo con mi esposo, y me echo cada vez más cargas. ¿Y qué fue lo que Jesús echó en la cruz? O sea, una carga ni la tenaz, porque eran los pecados del mundo. Por eso ustedes pueden ver que hay una palabra especial en la cruz que dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Y por qué creen que el Padre abandonó al Hijo en ese momento? Porque Él se hizo pecador por nosotros. Y el pecado nos separa de Dios. Por eso el Padre se separó en ese momento de Jesucristo, su mismo Hijo, porque Él se hizo pecador. Pero no hemos entendido nosotros que esa carga nosotros no la tenemos que llevar. Si vamos a Jesús, le entregamos eso, Él nos ayuda. Dice la palabra de Dios que Él nos hace llevar esto mucho más liviano, pero depende de nosotros. Yo les quiero contar un testimonio. Yo era una persona muy grosera, no solamente por el hecho de estar en la universidad en ese tiempo, sino por el hecho que también venía de una cultura grosera, como los santanderianos, ¿sí? El santanderiano, y bueno, aquí don Germán también, que es santanderiano, ¿sí?, puede saber que nos expresábamos con groserías, con palabras, con vulgaridades, y era así, esa es la costumbre, era la naturaleza pecaminosa de Santander. Pero cuando llegamos a Cristo, tuve que empezar a refrenar mi lengua, fui yo. No es que hayan dicho: Deimar, ¿usted cómo se quitó las escrituras? No, es que una noche descendió un ángel y me quemó la lengua. No, no va a suceder así. Si usted está esperando que eso suceda en su vida para cambiar su carácter, no va a suceder. Estando en el ambiente correcto, y cuando yo digo estando en el ambiente correcto, si yo estaba en el ambiente de mis amigos, cada vez más iba a pecar, cada vez más iba a escuchar ¿qué? Groserías. ¿Ok? Dice que por la fe viene por el oír, y mi fe y lo que yo declaro y por lo que me muevo es por lo que yo escuche. Y estando rodeado de las personas incorrectas hacía que mi pecado creciera, pero cuando me rodeaba de la gente de la iglesia, yo sabía que no tenía que decir groserías, porque estaba en un ambiente como sano. Cuando usted viene a la iglesia se está santificando. ¿Sí sabía eso? Su naturaleza ha ido cambiando poco a poco ha ido cambiando, porque ya muchos no piensan igual como pensaban antes. Cada palabra, cada mensaje que hemos recibido lo hemos llevado a nuestro corazón y ha sido moldeando esa naturaleza que no nos deja ver el reino de Dios. Pero ya llegó el tiempo, amén, para que empecemos a ver el reino de Dios, para que empecemos a ver cómo Dios prospera nuestras casas y nuestras familias. Llegó el tiempo de ver la sanidad, llegó el tiempo de ver la bendición en nuestros hijos. Ustedes no se cansan de estar en pecado, ustedes no se cansan de vivir en la pobreza y en la escasez. Yo me canso, amén. Y por eso tenemos que traer esa libertad a nuestras vidas, pero depende de nosotros renunciar y morir a sí mismos. Amén. ¿Me estoy haciendo entender?
Primera de Juan capítulo 1 versículo 6. Dice lo siguiente: por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Y nuestro Padre es Padre de verdad. Decimos que oramos y que vamos a una iglesia, pero nuestra vida no es completamente transformada. Por eso nadie en nuestra familia se quiere convertir, porque lo ven a usted amargado, diciendo maldiciones, quejándose y demás cosas. Nadie lo quiere seguir a usted. No nos volvimos amables porque también estamos fallando. Y ustedes saben qué es la palabra amable, ¿no? Que las personas me quieren amar o me quieren buscar por algo especial que hay en mi vida. Y es por eso que el Señor nos invita acá, dice: pero por lo tanto mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, cuando no es así. Vivimos aún ¿en qué? En la oscuridad. Y no podemos seguir mintiendo. ¿A quién le mentimos? Al Señor, directamente. Santiago capítulo 4 versículo 8. Dice la palabra: acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Decidamos. Dios es Dios de decisiones: la bendición o la maldición, el cielo o el infierno, Dios o el mundo. Escojamos. Siempre que Moisés reunía a su pueblo, y cuando hablamos de su pueblo eran 600,000 personas las cuales él dirigía, siempre se paraba y le recordaba la ley, las escrituras. ¿Recuerdan las escrituras y los 10 mandamientos? No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos. Segundo, no codiciarás, ¿sí? Y le repetía absolutamente todos los 10 mandamientos. Después de repetirlos y decirles de dónde Dios nos sacó, les decía: ahora ustedes decidan, la maldición o la bendición. Siempre hacía ese proceso Moisés en la historia del pueblo de Israel. Ahora Jesús nos lo está colocando nuevamente y nos dice: o Dios o el mundo, decidamos. O caminamos realmente y nos metemos todo con Dios, o te vas para el mundo y te metes con todo el mundo. Porque hay personas que no saben ni pecar. ¿Quieres pecar? Hazlo con toda, y ya sabes cuál es el camino de pecar. Su camino será un camino de muerte. Pero si quieres caminar con Cristo, las cosas no van a ser fáciles. Dice la palabra que es un camino angosto, pero Dios está con nosotros. Por eso yo le doy gracias a Dios por los valientes que están aquí sentados, porque no todos tomaron la decisión de seguir a Jesucristo, porque no son valientes. Y eso fue un proceso difícil en nuestras vidas. Yo no sé si el suyo pasó como mi proceso, cuando me decían: camina en la iglesia, y yo le decía: no, yo no quiero ir por allá. Y sacaba excusas, como decía, esos religiosos, esos evangélicos, esos pandereteros. No. Sacaba excusas para no convertirme. Pero ¿cuál era la mayor excusa? Era mi vida. Sabía que tenía que cambiar y yo no quería. Tenía que renunciar a lo que yo era. Porque ¿saben algo? Pecar es rico. ¿Cuántos creen que pecar es rico? Y complace nuestra carne. ¿Quién dijo que pecar era feo? Comerse una hamburguesa todos los días será rico, es delicioso, pero se llama glotonería. Y si sigo así, ¿qué va a pasar en mi cuerpo? Me enfermo. ¿Quién dijo que fornicar no era rico? Fornicar es rico. Bueno, para los que están casados no les hablo. Pero si yo lo hago fuera del mandamiento del Señor, ¿qué puede suceder? Enfermedades, maldiciones, y espiritualmente dice que cuando dos personas se juntan son una sola carne, y al ser una sola carne, lo espiritual de ella o de él se juntan. Entonces, ¿de qué estamos cargados nosotros? Si te acostaste con una persona que fumaba o tenía algún vicio, pues automáticamente, espiritualmente, vuelve a tu vida. Por eso obedecer es para valientes. Hoy en día a muchos les cuesta tomar la decisión de casarse. ¿Por qué? Por miedo de ser obediente. Porque saben que tienen que ser fieles por encima de cualquier circunstancia, porque el amor dice: el amor todo lo puede, el amor lo soporta, el amor es benigno.
y por eso no tomamos la decisión. Así son las cosas con Dios, o Dios o el mundo, y empezamos a dudar, y esa duda nos lleva a una inconstancia y por lo cual nunca vamos a salir de ese ciclo. Recordemos el pueblo de Israel, era la duda entre realmente obedecer a Moisés o quejarnos por todo, y así vivían ellos. ¿Ustedes se imaginan qué le dijo el pueblo a Moisés cuando cruzaron el mar? ¿Qué le diría al pueblo? Bien, Moisés, ¿usted tiene esos poderes? Tremendo. Y no, yo creo que sí se lo dijeron. Le dijeron: Moisés, yo quiero ser como usted. ¿Cómo hizo para abrir el mar? Seamos sinceros, usted se sorprendió del acto que hizo Moisés. Y yo creo que usted tenía en una expectativa Moisés tremenda. Decía: no, este es el hombre de Dios. ¿Cómo es posible que hayamos pasado en seco en medio del mar y que por la vara que él extendió se abriera el mar? Así fue. Lo honraron por un momento, pero después hicieron un becerro de oro para adorarlo. Y después empezaron a despreciar a Moisés. Después empezaron a quejar y a burlarse de él. Y ese pueblo inconstante, en que un día amaba a Dios y otro día no, los llevó a estar en un ciclo de 40 años en el desierto, en el cual murió toda su generación. Ahora la pregunta es: si seguimos con la naturaleza pecaminosa, vamos a estar 40 años en un desierto, en un ciclo constante donde no vamos a ver nada de Dios y nos vamos a morir. ¿Queremos eso? No. Dios quiere que veamos el reino de Dios en medio de nuestras vidas. Amén. Marcos capítulo 8 del 34 al 35 dice lo siguiente: entonces llamó a la multitud para que se uniera a los discípulos y dijo: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tome su cruz y sígame. Aquí hay tres cosas fundamentales. La primera es que el Señor estaba haciendo una convocatoria. Recordemos que antes el Señor había orado para establecer 12 discípulos, pero vemos una convocatoria abierta en la cual le dice a una multitud, dice: entonces llamó a la multitud para que se uniera ¿a quiénes? A los discípulos. Imagínense esa convocatoria tan maravillosa. Eran 12 los que habían en ese momento. Si usted fuera de la multitud, ¿usted quisiera ser parte? Vamos a colocar un ejemplo acá. Que llegue Jesús con sus 12 discípulos. Y usted dice: uy, mire, ese es Marcos, ese es fulanito, ese es aquel. Sí, ¿y qué tal si dijera el Señor en esta iglesia a esta hora: si ustedes quieren seguirme y ser parte como ellos, tienen que morir a sí mismos? Y estaba hablándole ¿a qué? A una multitud. Multitud tenía que ver con más de 1000 personas. Bueno, entonces, porque yo en la Biblia ya no veo después 13 o 14 o 15 discípulos. ¿Qué pasó? ¿Les dio qué? Miedo. Por la siguiente palabra que dice Jesús. Dice: y dijo: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir. Duro. Morir a lo que eran ellos. No todos toman esa decisión, pero esa es la realidad de Cristo Jesús. ¿Alguien quiere conocer la vida nueva de Jesús? ¿Alguien quiere experimentar el reino de los cielos? Muera a sí mismo. Y además de eso dice: tome su cruz y sígame. ¿Qué representa la cruz? ¿La muerte de qué? De Jesucristo con sus pecados. No era Cristo el que moría, eran los pecados de nosotros en la vida de Cristo. Y cuando dice tome su cruz y sígame, quiere decir que todos los días yo debo ir ¿a qué? Al arrepentimiento. Todos los días yo debo corregirme y clavar mis pecados en la cruz, porque todos los días soy pecador. Entonces la vida que el Señor quiere que hagamos de ahora en adelante es morir. Tal vez muchos dirán en este momento: pastor, yo tengo malas palabras, a veces me salen groserías. ¿Qué tienes que hacer hoy? Morir a esas groserías. Yo grito en la casa, pastor. Entonces
altanerías, griterías, dice la Biblia. Trabajemos las cosas con autoridad, con mansedumbre, con testimonio. Son diferentes. Entonces tengo que morir a mi vieja naturaleza. Por eso esa convocatoria, no muchos asistieron, no era fácil tomarla. Tercer y último punto, conociendo a Jesús. Y aquí es donde nos vamos a libertar. Porque tal vez hemos estado toda una vida, 40 años, 30 años en el evangelio y no conocemos a Jesús. Hoy yo les hago una pregunta. ¿Todos aquí somos cristianos? ¿Somos cristianos? Y si somos cristianos es porque seguimos a Cristo, ¿cierto? Dígame en qué libro, en qué capítulo está el Sermón del Monte, donde habla acerca de la gracia, donde habla lo que Jesús quería de sus discípulos. ¿Lo conocemos? Y nos decimos ser cristianos. ¿Cuántas parábolas dijo Jesús? ¿Cuántos milagros Él hizo durante su ministerio? Y decimos ser cristianos. Pastor, es que yo he cambiado mi manera de vivir. Sí. Yo conozco gente que no es cristiana y vive bien. No toman ni fuman y se comportan supremamente bien. Pero no conocen a Jesús. Ahora, nosotros somos, entre comillas, cristianos, pero no conocemos ni qué fue lo que dijo Jesús. Por eso, cuando ellos vinieron a Jesús y empezaron a escuchar el Sermón del Monte, ellos dijeron: ay, esto está difícil. Porque ellos pensaban que el Hijo de Dios les iba a hablar: mire, ¿saben que yo vengo a traer sanidades y prodigios? Yo vengo a solucionar la vida de todas las personas. Y tal vez usted ha escuchado la palabra gracia. Esta iglesia se llama gracia. Y nosotros aducimos la gracia en que Dios tiene una misericordia y un amor profundo por nosotros. El Señor sí lo tiene profundamente, pero Él espera lo mismo de nosotros hacia Él. Y ahí se completa la gracia. Es un regalo que no nos merecemos, porque somos pecadores, tenemos naturaleza pecaminosa. Ahora Él el que espera. Si no lo merecemos, ¿con qué vamos a responderle al Señor? Y es con nuestra vida, con nuestro cambio. Les voy a parafrasear qué fue lo que dijo en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5. Jesús se paró allá en el monte y les dijo: has oído, no matarás. ¿Ok? ¿Cuántos aquí han matado a alguien? Algunas personas. ¿Sí? De pronto lo han hecho por ocasiones de la vida. Pero esas muertes traen una consecuencia, ¿o no? Y tal vez usted puede decir: bueno, del 100% de las personas, entonces 99% seremos salvos porque no hemos matado. Estamos cumpliendo el mandamiento. Y Jesús se paró entonces en el monte y les dijo en el sermón: ¿has escuchado no matarás? Ahora yo te digo, escúcheme muy bien esto: si te enojas contra tu hermano, vas para el mismo juicio. Ahora pregunto, ¿cuántos se han enojado contra alguien? El 100% de la iglesia. Y entonces, si lo hemos hecho, vamos para el mismo juicio que aquel que mataba. La ley era más suave. La gracia se intensificó porque mira nuestro corazón. Y al no conocer lo que dice Jesús, por eso es que vivimos el día a día pecando y como si nada, y creemos que vamos para el cielo directico, rumbo a la Libertadores, dijo Ordóñez. Y así no es. Porque desconocemos la ley, y al desconocer la ley estamos pecando por omisión. ¿Sabía que usted peca por omisión? Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, está pecando. ¿Y se va a ir para dónde? Para el infierno. Así de simple. Y de pronto puedan decir: uy, esta iglesia es muy dura, yo no me quiero ir. No, eso es lo que dice la Biblia. Yo tengo que mostrarle las realidades para poder llegar a la salvación y conocer realmente a Jesús. Ahí empezamos a conocer a Jesús. Y entonces dice: Señor, entonces mi naturaleza pecaminosa me dice que me enoje contra las personas. ¿Tengo que renunciar a eso? Sí.
Porque se lo describí en una lista que decía: ni las contiendas ni las disensiones hacen parte del reino de los cielos. Así que dejemos de pelear con la gente, deje de pelear con los de su familia. Y eso es solo una cosa, estamos hablando del enojo. Jesús dijo en el Sermón del Monte: ¿has escuchado? No adulterarás. No, pastor, yo no he sido adúltero, yo tengo mi matrimonio y yo no he adulterado con nadie. Y Jesús dice en el Sermón del Monte: si codicias la mujer de tu prójimo, vas para el mismo juicio. Solo con codiciar, solo con que usted dice: uy, yo tengo mi matrimonio, pero mire esa mujer de allá, me está echando los perros, y usted fornica en su mente. ¿Adulteró? Pastor, o sea que estoy incumpliendo ese mandamiento. Sí. Por eso conocer a Jesús va mucho más allá de lo que realmente nosotros sabíamos. El hecho de ser cristiano no es venir un domingo cada 8 días. El hecho de ser cristiano no es solamente levantarse en la mañana y decirle: Señor, gracias por este día, te pido que me bendigas y arranco para mi trabajo. Eso no es ser cristiano. El seguidor de Cristo cambia, es transformado y antes anhela la presencia de Dios. Coloca al Señor como el primero en su vida, por encima de muchas cosas, del trabajo, de diferentes cosas. ¿Quién creó los cielos y la tierra? Entonces, ¿por qué nuestro primer lugar a veces es el trabajo o nuestras familias? Dice la palabra de Dios en Romanos 7 del 22 al 25. Y quiero darles algo, porque inicié con lo que decía Pablo: quiero hacer lo bueno, pero resulto haciendo lo malo. Ay, pastor, entonces yo quiero ser como Pablo porque yo me identifico con él. De que siempre resulto pecando. Pero Pablo no se quedó en eso. Les voy a leer todo el capítulo completo. Versículo Romanos 7 del 22 al 25. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Versículo 24. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Versículo 25. Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Él no se quedó ahí. Tal vez usted diga, se identifica con él. Si pasaba por ese proceso en su vida, conocía la ley de Dios, pero resultaba haciendo el pecado. ¿Quién lo libró a él? Gracias a Dios que vino Jesucristo, que fue el que me ayudó. Vamos a seguir leyendo, dice ahí: gracias a Dios la respuesta está en Jesucristo. Así que ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Así que lo único que nos puede rescatar de esa naturaleza se llama como Jesucristo. Pero debo conocerlo. Si no lo conozco en la intimidad, si no lo conozco en medio de mi vida, no sucede nada. Debo conocerlo. ¿Cuánto has hecho? Yo quiero que te hagas esta pregunta: ¿cuánto has hecho por conocer a Jesús? ¿Sabes qué significa el nombre Jesús? Así de profundo lo conocemos. Jesús significa Salvador. Decía Pablo: ¿quién podrá salvarme de esta situación? Oh, pobre y desgraciado soy yo. Pues Jesús tiene por nombre ¿qué? Salvador. ¿Quién te va a salvar del pecado? Jesús. Por algo Jesús murió y le robó las llaves ¿a quién? A la muerte, al enemigo. Dijo: usted ya no más. Usted me estaba llevando todo el mundo para el infierno, pero yo hoy morí por ellos. Por eso robé las llaves, y el que cree en mí realmente, ese será salvo. El que me quiera conocer, el que quiera cambiar su vida por mí, como yo la entregué por ustedes, ese es el que va a ser salvo. Pero a veces nosotros, siendo cristianos, queremos vivir bajo la naturaleza de Adán.
la que todavía Satanás gobierna las llaves. O sea, él no tiene las llaves y es como si ustedes le llevaran a Satanás, enciérreme aquí en esta cárcel, porque es lo que quiero. Por eso cuando Jesús desciende a los infiernos, ustedes van a notar una parte donde dice: Jesús predicó a los espíritus encarcelados. O sea que espiritualmente una persona puede estar encarcelada. Por eso es que no hay salvación y usted no puede cambiar. Dice: él bajó y predicó y les dijo a los espíritus encarcelados: yo robé las llaves, están abiertas las puertas, salgan. Pero a muchos se les abrió la puerta a esos espíritus encarcelados y se amañaron en la cárcel. Jesús hace rato te está diciendo: sal de la pornografía, sal de esto, sal de aquello, sal del alcoholismo. Pero eres tú el que no quiere. Dios ya te dio la libertad. Confía en Jesús, que es el que te va a ayudar. Dice: traigan sus cargas, que yo se las haré más fácil de llevar. Amén. Romanos 8 del 1 al 2 dice lo siguiente, finalizo con esto: por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da la vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. ¿Quién nos libertó? El Espíritu que da vida. Jesús con su Espíritu Santo te va a libertar. Pero necesitamos de algo: acerquémonos a Dios y Dios se acercará a nosotros. Acabamos de leer un versículo como ese. Si yo no me acerco a Dios, tú no vas a tener la libertad que necesitas. ¿Cómo hago yo como pastor? Como pastor, y usted le puede preguntar a nuestra familia: ¿cómo hacemos para poder sostenernos? ¿Ustedes creen que los ataques para los pastores son duros? Tremendamente difíciles, porque todo el tiempo nosotros estamos liberando personas. Y Satanás no va a salir alegre y dice: no, los dejo porque ellos tienen. No, Satanás cada vez está mirando estrategias para tumbarnos a nosotros, porque le estamos robando almas al enemigo. Y constantemente, ¿qué tenemos que hacer? Acercarnos a Dios, libertarnos de la naturaleza pecaminosa, porque a través de esa puerta Satanás puede entrar. Un enojo, si yo permito el enojo en mi casa, en mi pareja, Satanás nos destruye. Por eso vivir con Cristo nos hace vivir de otra manera. Y nosotros como pareja hemos identificado los momentos en que Satanás se quiere meter. A veces vemos situaciones y decimos: pilas, porque el diablo nos está tentando. ¿Qué debemos de hacer? Vamos y nos postramos de rodillas y oramos. Acerquémonos a Dios y Dios se acercará a nosotros. El hecho que tú camines con Cristo no quiere decir que no estés exento de ser atacado por Satanás. ¿Qué pasó en la vida de Pedro? Pedro tenía una naturaleza aún pecaminosa. Identifiquemos a Pedro. Pedro era un mentiroso, naturaleza pecaminosa. Pedro respondía con machete. Ustedes lo pueden ver en la Biblia, que cuando vieron a prender a Jesús, ¿qué sacó Pedro? Su machete y le voló la oreja al otro. O sea, era un hombre de carácter ¿qué? Volado. Tenía una naturaleza ¿cómo? Pecaminosa. Y aún el Señor le enseña a Pedro y le dice: mira, esa oreja que usted quitó, mira ahora yo cómo la restaura. O sea, el Señor viene restaurando lo que nosotros dañamos todo el tiempo. Por causa de esa naturaleza pecaminosa, dice Jesús en un momento de la Biblia, y quiero que usted piense esto. Jesús dice, y voltea a mirar a Pedro y le dice: Pedro, Satanás ha pedido al Padre por tu vida, quieres agrandearte, y el Padre le ha concedido. Pero yo lo único que puedo hacer es orar por ti para que no te falte la fe. ¿Cómo así? Pero pastor, él era un discípulo de Jesús. Sí, pero Satanás tenía un argumento, y era la naturaleza pecaminosa de Pedro. ¿Y qué es esto del argumento? Cuando usted pelea, cuando usted grita en la casa, cuando usted comete un acto de pecado, Satanás lo anota, y bien anotadito, lo anota bien, llamado argumento. Lo lleva, tiene el argumento, y se va ante la corte celestial el Padre y dice: Padre, allá está Jesús con sus discípulos,
Pero uno de esos discípulos no ha querido cambiar su manera de vivir, por lo cual me pertenece. Es mi naturaleza, es parte de la naturaleza pecaminosa. Pedro es una persona que todavía miente, es una persona rabiosa, es una persona esto, y presenta el argumento. Y el juez, que es un juez justo, tiene que escuchar al acusador y tiene que escuchar al abogado que se llama Jesús. Y en ese momento tenía razones Satanás para pedir zarandear la vida de Pedro. Y el padre le dice: ok, atácalo. Y es donde Jesús, el Hijo, recibe la revelación y dice: uy, Pedro. Y voltea a mirar. Satanás ha pedido zarandearte y el Padre lo ha concedido. Tenga cuidado, lo único que yo puedo hacer es orar para que no le falte la fe. ¿Podía hacer algo Jesús? Nada, porque estamos hablando de lo que era Pedro. Tenía que morir él. ¿Qué dijo Jesús? No, yo voy a reprender al enemigo por ti. Depende de ti, Pedro. Lo único que te digo es que voy a orar para que la fe no te falte y vengas y les enseñas a tus hermanos. ¿Cuál fue esa caída de Pedro? Cuando le dijo al Señor: Señor, yo te voy a seguir hasta la muerte, te voy a seguir. Ah, ok. Satanás escuchó eso. Vamos a ver si Pedro. Y lo colocó en medio de diferentes personas. Tú sigues con Jesús, le decían. No, no, yo no vengo con él. Lo negó una vez. Tú vienes con Jesús. No, yo no vengo con él. Y le decía: minutos antes, yo te voy a seguir hasta la muerte. Yo soy un cristiano real. Un seguidor. Todavía no ha cambiado su naturaleza. Y Pedro cayó en las mentiras. Pero miren la gracia maravillosa del Señor. Dice que después de que Jesús muere, imagínense cómo se sentía Pedro. Aplastado porque le había mentido a Dios, al mismo Señor Jesús, viéndolo cómo murió en la cruz y él negándolo. Se sentía, dice que él alcanzó a llegar al mundo otra vez porque volvió a pescar. Y Jesús nuevamente dice que se aparece en la playa y les tiene asando un pescado y un pan para que comieran. No lo identificaban que era Jesús, pero cuando se acercaron a la playa vieron que él era. Y Jesús en su misericordia los perdonó. Así que el Señor nos ha perdonado y nos ha abierto las puertas muchas veces. ¿Por qué dejar pasar el momento en el cual debamos cambiar nuestra vida? ¿Por qué no te arriesgas si eres un verdadero valiente y vives una vida en santidad? Yo te digo algo, esta vida es un punto en medio de dos eternidades. Dios tiene cosas más grandes que las que vivimos en esta tierra. ¿Y la vamos a dejar perder? ¿O queremos ir a una condenación eterna? No. Cierro con este último versículo. Filipenses 3:10. Dice Pablo, el mismo apóstol Pablo: lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. ¿Lo he perdido qué? No me importa nada por seguir ¿a quién? A Jesús. Así que en esta mañana yo le voy a pedir que se coloque en pie.